En la mente natural esto no tiene cabida, luchar contigo mismo. El hombre natural hace lo que viene en su cabeza, lo que viene en su mente, usa la lógica y dice, esto es así, así yo lo voy a hacer. Pero el espíritu te lleva a que tú puedas realmente llevarte en la posición adecuada. Esta mañana el tema es funcionar en el Espíritu. Hora de salir y hora de entrar. Esta mañana agregué esta idea donde hay una maravillosa promesa que dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Miren palabras, miren frases. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay 4 cosas. Perfeccione. Para los que dicen, no, la perfección no es para la iglesia. Claro que sí, lo dice la palabra y en muchas ocasiones. La perfección es parte de nosotros. El mundo no se puede perfeccionar en nada, pero la iglesia fue llamada para perfeccionarse. En todo, espíritu, alma y cuerpo, en todo, quitar y poner. Entonces, dice, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sin embargo, para esta gran promesa, hermanos míos, hay un verso que yo lo saqué y lo pongo ahora. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, la perfección, la afirmación, la fortaleza y el establecimiento, que vamos a hablar ahorita, está condicionado de que después que hayáis padecido, y dice la palabra, un poco de tiempo. ¿Y saben por qué debe ser así? Para que Dios quite. Hay algo que quitar en nosotros. Lo que obstruye nuestro establecimiento. Porque a Dios lo que le interesa es que tú seas establecido. No a tu propia imagen, sino a la imagen de Dios. Él quiere que tú verdaderamente seas un genuino hijo de Dios. Que tú estás establecido en todo, que tú entres en un bienestar espiritual, pero hay algo en nosotros por lo cual hay que ser quitado. El padecimiento de la prueba es el modo de ser procesados para entonces alcanzar bendiciones. Fuimos creados, fuimos nacidos y nacidos de nuevo para alcanzar bendiciones. Aquí no hay, o sea, en la iglesia no hay maldición. Ya las maldiciones son para el mundo. La iglesia fue llamada para ser bendecida. Y nadie me puede quitar esta idea. Bendecida abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Yo quiero ser bendecido. Además, yo quiero ser bendecido. Y yo digo, yo soy bendecido. Porque tampoco hay que decir futuro, ya yo soy bendecido. Entonces, esto va a modificar también, lo creo hermanos, hasta nuestra salud. Hay costumbres, hay conductas, hay hábitos y también prácticas que solo necesitan terminarlas por una necesidad para este progreso espiritual y no mantenernos en la posición siempre por hábitos sin cambios. Si yo estoy en una posición de hábitos varios, pero no hay cambios, y el día que tú vienes y me refrenas o me apuntas mi pecado o algo, yo estoy tratando cómo encubrirme. No importa si yo tengo 20
años en la congregación o en una iglesia. Significa que no hubo cambio en mi vida y no hubo un profundo entendimiento. Entonces, entiendo que se necesita, el hábito es muy malo, el hábito es muy malo. Y es la razón que muchas veces no hemos evolucionado espiritualmente, no hemos progresado espiritualmente. Entonces se necesita mucho coraje, mucha valentía. Por eso dice que el reino de Dios no es para los cobardes, para los que se han acostumbrado. Se necesita entonces mucha valentía para retirarnos de estos hábitos cotidianos, naturales y de carácter, porque nuestra vida diaria y nuestros pensamientos del día siguiente deben cambiar terriblemente en relación con nuestros acostumbrados pensamientos y vida habitual. O sea, tenemos que adquirir pensamientos altos diariamente esto. Diariamente. El miedo, hermanos míos, de costumbre, te van a disparar por atrás. Te lo estoy diciendo. No dejes el tiempo que pasa, porque te van a disparar por atrás. Usted ha entrado en el espíritu de la renovación. Y esto requiere cosas nuevas que no tienen que ver nada con los antiguos hábitos. Entonces, esta mañana debemos hacer memoria o observar en qué tiempos hemos experimentado la paz. Vamos a ver. Cuando yo era jovencito tenía mucha paz. Porque es verdad que yo tenía todo arreglado con mi papá, ¿sí o no? Vamos, yo tenía un papá que me resolvió todo, estudios, lo que yo quería, carro, todo, yo estaba bien. Y también se ocupaba mucho de mi consejería y decirme varias cosas que yo necesitaba oír. Después de esto, la experiencia vino también, de la paz, vino cuando yo tuve un encuentro con Dios. Y por primera vez después de mi juventud, entró una paz por la cual, por encima de las circunstancias que sí no eran realmente fáciles en el curso de mi vida, había una paz porque vi que estaba ministrado en mi corazón por parte de otro Padre que yo adquirí, que es el Padre de las luces. Y aunque, hermanos míos, le parezca muy extraño, esta paz que vamos a recibir y estamos recibiendo y vamos experimentando con Dios está fuera de cualquier experiencia emocional. ¿Cómo es posible? Yo no puedo concebir algo bonito sin que mi emoción esté presente. Así lo estamos entendiendo, ¿cierto o no? Fíjate que la paz de Dios no necesita emoción. ¡Ay, qué lindo Dios! Pero yo lo sentí. No, ahí hay un maco. Ok, exactamente. Entonces, la paz es otra cosa. Por eso le dice que yo os doy la paz, no como el mundo la da. Entonces, ni necesita lo emocional, ni lo impresionante, sino lo sensitivo que produce cambios. Oigan, ¿qué quiere decir con la palabra sensitivo ahora, esta mañana? Porque esto es, tú puedes estar en un ánimo por lo cual te va a conducir en cambios. Vamos a leer algo en 1 de Reyes 19:11 para que podamos entendernos. Nos da una impresionante aclaración sobre la experiencia de la presencia de Dios. Por favor, óyenla. Le dice el Señor a Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. Entonces él te dice: ponte en mi presencia. Y aquí, ahora está contando el profeta Elías, he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento
un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, llegó el susurro de una brisa apacible. Y cuando sucedió esto, Elías lo oyó y cubrió el rostro de su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. ¿Vieron? Que allá hubo algo especial que cambió la vida de Elías. Él vio que la presencia de Dios, él mismo fue modificado y fue movido. Dios puede hacer todo esto, pero, o sea, terremoto, fuego, vientos fuertes, pero Él está en el susurro de una brisa apacible. Ante esta experiencia, siempre el resultado será un cambio rotundo en relación con nosotros mismos, comprendiendo y entendiendo el llamado no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Los cambios surgen a través del modo de un poder espiritual sin que realmente haya un alboroto, un sensacionalismo, sino un poder que actúa por sí mismo y que nadie puede impedir los resultados que van a venir. Me parece que esta pandemia vino para mostrar algo potencial. Esta mañana quiero decirles que es hora de salir de una mentalidad de costumbre que alborotó muchos corazones de creyentes y entrar en la mentalidad útil y eficaz. Lo que Dios está produciendo en la tierra en relación con su iglesia, en medio de ese tiempo bastante complicado, es un estado de ser. Es un estado de ser que es, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá, según 1 de Pedro 5:10. Esta es una formación de personas. Yo creo que proféticamente estamos en este punto donde la misma novia es un ser muy particular. Entonces, ese es el llamado de la novia, que significan 4 cosas también: entendida, madura, completa y de propósitos. Fíjate que el hombre y la mujer son completos cuando son uno. Cuando se unen y son uno, ahí son completos. Cualquier naturalmente dice, pero 2 son más completos que uno. Sin embargo, cuando estamos en la unidad de Dios, ahí está nuestra perfección. Y quiero decirles que cada uno de esos 4 estados que acaban de oír, entendimiento, maduro, completo y de propósitos, son la consecuencia del anterior verso que se ha dicho que el Señor nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Porque cuando Dios te perfecciona, hermano mío, es para que tú seas entendido completamente. Él te perfecciona para que tú seas entendido en todo lo que surge. Puedes discernir, puedes corregir, puedes evadir y puedes escoger lo mejor, a pesar que se ve todo muy bien. Ahí es la cosa. Cuando todo se ve entre bueno, muy bueno y muy bueno, todavía tú puedes decir, no, esto no es. Estoy esperando el susurro. Sí, porque uno cae siempre a lo primero que es bueno, ¿cierto? Hey, sí, esto es. ¡Hey, gloria a Dios! Amén, aleluya. Pero el enemigo también puede decirte, tengo algo mejor, si ve que tú no caes. Y algo mejor. Pero Dios tiene la última palabra, que está realmente todo en su presencia.
Entonces Él nos va a afirmar para que seamos maduros, nos va a fortalecer para que seamos completos y al final nos va a establecer para poder cumplir propósitos. Tú te estableces para que tú puedas cumplir propósitos de Dios. ¿Por qué el inconstante no puede cumplir propósitos de Dios? Estamos aquí, iglesia. Y eso que está sucediendo es porque debe levantarse un pueblo bien entendido en todo. Esto es lo que nos toca a nuestra generación. No tenemos otra, es la nuestra. Es la que nos corresponde. Entonces, quiero que entiendan que somos, mejor digo, un producto final transicionando. Somos un producto final porque la obra que Él comenzó la va a terminar. O sea, somos ya un producto final que está transicionando en madurez, perfección y establecimiento. Pero en realidad, ¿saben de qué estamos transicionando? Del estado de Marta al estado de María. El estado de Marta es el estado afanoso, ajetreado, ocupado, que ve los asuntos por necesidad y por tristeza. Pero el estado de María, por favor, dice él, escogió lo que es mejor y no le será quitado. Son dos frases que yo quiero que la podamos comprender en toda la importancia. María escogió lo mejor. Y dice el Señor, esto no te será quitado. Un entendimiento particular, producto de estar en su presencia y participar donde está, por favor, ahora voy a explicar qué es María, donde está la libertad. Tengo frío con la religiosidad, no la soporto. Ay, Dios mío. ¿Qué trampa ha hecho el enemigo a nosotros con la religiosidad? Y hablando de libertad, quiero decir que la libertad tiene un componente que se llama discernimiento. Porque los libres, la libertad espiritual te hace discernir. En la libertad de Pablo dijo, pero ellos, viendo nuestra libertad, vienen y nos están echando ojo a ver qué está pasando con ellos. ¿Pero acaso no eran religiosos? Me imagino que yo no decía nada que vinimos a echar ojo a ustedes, sino que ellos vinieron piadosamente, se sentaron, pero dice, ellos, oye, él discernió porque él tenía la libertad de espíritu, y decir, ellos vienen para echar, para vernos, para espiarnos. Quiero decirles que el discernimiento es el conductor de escoger siempre lo que está en el espíritu de su libertad. Y si hacemos una anatomía del discernimiento, hermanos míos, su composición es escoger lo mejor y lo que nos mantendrá en libertad. O sea, realmente lo que el Señor dijo a María era que ella escogió la libertad del Espíritu y esto no le será, está sellada de esto y ella siempre va a disfrutar lo que ella escogió. En realidad, el estado de María era la experiencia de la libertad del Espíritu porque ella escogió lo mejor. Y todo lo que está buscando el hombre es que la libertad. Porque si estamos atados, hermanos míos, de los hábitos de nuestro hombre exterior, que mucho quería hablar sobre esto, estamos atados en nuestra propia paz que la misma cotidianidad y seguridad y autosuficiencia te ofrece. Y lejos de la liberación que nos ofrece la transición de su espíritu. Entonces hay que transicionarnos.
desde el hombre exterior que se ocupa como Marta hacia el hombre interior que significa liberación y habitar en el Espíritu de Cristo que es María. Hay que estar sincronizados con el llamado, porque dice la palabra, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cada vez que tú vas a escoger, en realidad tienes que escoger libertad. Cada vez que vas a decidir, hay que decidir libertad del Espíritu. Creo que hay un sentido, hermanos míos, de urgencia, porque una gran parte de la iglesia actual, en casi todas las denominaciones cristianas, está operando todavía en los ritos del Antiguo Testamento y en una conformidad que así se enseña a sus creyentes que van a ser discípulos, una conformidad muy denominacional. Y entonces, no ha cambiado su modus operandi, porque hay distinción. Y en la iglesia Dios nos llama para hacer un núcleo, un círculo de piedras vivas, igualmente, desde el pastor hasta el que acaba de entrar. Por otra parte, quiero decirles que la religiosidad viene por un autocontrol y una manera de manipular. Se llama carácter de la manipulación. Y la razón de todo lo que estamos hablando esta mañana es la mentalidad y la influencia que tienen las doctrinas de hombres en ellos, que rigen la mentalidad de muchos, porque obviamente una persona que está aquí 10 años, 15 años, está escuchando lo que estoy enseñando, a eso se va a hacer moldeando, ¿cierto? Y no es todo, porque uno dice, sí, pero todos hablan de Cristo. Esto no importa, que hablan de Cristo. Ahora es la confrontación de que la persona puede escoger lo mejor y estar en el Espíritu de Cristo, que es distinto. Entonces, para estar claro, no me refiero a doctrinas de hombres solo por parte de algunos líderes o pastores, sino por el mismo creyente que acomoda y manipula para sí mismo la interpretación bíblica. Entonces, la doctrina de hombre no es solamente culpables los púlpitos. También mucha gente está acomodándose, acostumbrando y manipulan esa interpretación. Entonces, obviamente se desvían. Pues esta no funcionará como un catalizador para el error. Al contrario, añade sus propias maneras de operación. Y van dos personas y dicen, mírame, quiero que mi hijo esté a la derecha y a la izquierda. Ah, ok, usted quiere liderazgo. Mira, doña. Está bien. Ponlo al turno. A ver si llegan a ser últimos. Si logran ser últimos, llegarán a ser primeros. Quieres ser primero, no es malo. Pero tiene que ser primero último. Y Él te va a levantar en su tiempo. Por eso no podemos seguir trabajando de la misma manera en que estábamos acostumbrados a trabajar en relación con la mentalidad religiosa, porque hay cambios y se trata de nuestro ser, mis hermanos. Dice la palabra, llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es una ley, es la ley de Cristo. Niega tu propia forma, tu propia estructura, tu propia metodología, que hasta esto me da miedo. Propio diseño, tu propia aprobación, tu propia aceptación y hasta tus propias alianzas. Cuando Dios se mueve, hermano querido, por favor,
de un lugar a otro, porque Él se mueve. El que dice que no se mueve, se equivocaron. Es muy fácil no darse cuenta de que se ha ido si uno no está pendiente a que Dios se mueve constantemente. Porque uno está sujeto y acostumbrado en su metodología y diseño denominacional, como si fuera que el Señor necesita nuestra aprobación. Dios es constante y es estable de gloria a gloria. Y esto es una transición espiritual vital para ustedes. Recuerda que cuando hay un mover de Dios, el que se mueve es uno hacia Él y no Él hacia nosotros. Me refiero es que nosotros seguimos sus pensamientos, no Él los nuestros. Claro, Él va a dar el inicio a nosotros, la semilla. Pero después de esto es que nosotros seguimos sus pensamientos. Dios se movía en el desierto y el pueblo seguía con seguridad realmente la ruta que Él escogió. Pero hubo un momento que hubo una idolatría y Dios lo dejó y dice, vaya solos ahora a ver qué pasa. Ante esto que han oído, quiero decirles que se requiere mucha disciplina, discernimiento y arduo deseo de cumplir la voluntad de Dios. O sea, amor por su voluntad. Entonces, quiero decirles algo importante, que la iglesia es una transición, no es el producto final. Porque mucha gente dice que ya yo entré en la iglesia, yo no dejo mi iglesia. Y si tu iglesia y tu congregación es dirigida por alguien que realmente no maneja las cosas profundamente, ¿qué tú irías? Tú irías al infierno junto con la iglesia. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que discernir y escoger lo mejor. Tú tienes que ver. No lo he visto. Pero lo que están hablando siempre es opuesto de lo bíblico. Entonces tú tienes que abrir los ojos, despertar, porque hubo una iglesia, un candelero, que uno creía que estaba bien bendecido y era pobre, la Odisea. Otro tenía la idea que estaban vivos, pero estaban muertos, Sardis. Otros tenían hasta Jezabel allá adentro. Real, usted está entendiendo. O sea, Jezabel estaba dentro de la iglesia, mandando, profetizando, haciendo. No traje buena noticia hoy. Hoy traje buena noticia. La iglesia es una transición hacia el producto final que es la Nueva Jerusalén, la novia de Cristo. Y dice la palabra que ya yo no los llamaré siervos, sino como amigos, porque yo les voy a decir lo que el Padre me está diciendo. Estos amigos del Señor que están en la transición real hacia el producto final, ¿estamos aquí, iglesia? En el tiempo de su estadía, se preparan para transitarse en la tierra que ya se llama Beulá. Siendo nosotros llamados realmente Jefsibá. Y esto no hablo en lenguas, discúlpame, ni pretendo que yo sea hebreo. Simplemente son las palabras que así yo las vi escritas. Y simplemente voy y averiguo. Yo digo, ¿qué? Yo soy un Beulá. No, yo estoy en tierra de Beulá y tú me estás llamando Jefsibá. Ok. Vamos a leer entonces, como lo vi escrito, y lo que significa para sus vidas en Isaías 62:4. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra se va a llamar Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada.
Este es el producto final hacia la novia y hacia la nueva Jerusalén. O sea, Hephzibah significa que mi deleite de Dios, el deleite de Dios, y la complacencia está con nosotros. Sin embargo, Beulah significa que yo, por favor, en mi transición en esa tierra, yo soy una desposada. O sea, el compromiso de Dios con su esposa está presente para los que en realidad se han convertido en ese producto final, la novia sagrada. Su tierra se llama desposada, significa que nadie puede atercar o ir contra sus vidas. A partir de este estado vamos camino a ser más que vencedores. Entonces, cuando se dice que estamos llamados a funcionar como la novia sagrada, en realidad se nos dice tiempo de funcionar en la tierra de Beulah como desposada. Y se refiere entonces, oye por favor, guerrear en el espíritu. En ese espíritu de la paz. Porque cuando está en la paz, usted está venciendo. ¿Lo sabían? ¿Saben que usted cuando esté en la paz van a vencer? Porque en la paz está toda la confianza que Dios le imparte para que usted pueda realmente alcanzar lo deseado. Hermanos míos, oyen, no está en el viento, no está en el terremoto, no está en el fuego, está en el susurro apacible. Allá donde usted no hace nada, solamente confía a Dios. Entonces, esta paz lo que hace es quebrantar las estructuras del enemigo contra sus vidas. Estamos en un asunto bélico espiritual, pero no con gritos, sino con una posición de paz. Funcionar entonces en el espíritu no es una referencia de técnicas sofisticadas, de una generación guerrera, hablando en lenguas. No tengo problema con las lenguas en ninguna forma, creo que son dones, pero las reales, no las que se imponen, que es de dudosa comprobación bíblica, sino participar de una posición mental tan grande que si no estamos preparados, al menos por lo elemental, difícilmente pasaríamos la prueba. Quedándonos, durmiendo y desnudos, creyendo que estamos sobrios y vestidos. Es mi oración que podemos pasar la prueba que nos corresponde en nuestra generación. Discernir correctamente todo lo que nos corresponde. Que los propósitos de Dios entre familias, entre casas, entre congregación, entre ministerios puede ser realmente habitualmente visto. Y que ni la costumbre ni el temor sean parte de nuestras vidas, sino renovándonos en el espíritu de nuestra mente, podemos guerrear y dar al blanco siempre. Dios permita que en el final de este trabajo tú puedas decir amén, pero no como una tradicional muletilla que estamos acostumbrando, evangélica, sino como una consecuencia y una conclusión de algo entendido y cumplido. Por eso la paz lo tiene todo eso. Estoy en paz en mi trabajo. Estoy en paz en la situación de mi familia, porque yo sé que Dios tiene todo ese control. Entonces tú lo que haces es abrir, ¿qué? Abrir el camino que el Señor actúe. Ahora pongamos atención con lo que el Espíritu del Señor nos dice en el siguiente verso. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere como niños? ¿Qué son los rudimentos? Y yo quiero aclarar esto para que usted pueda entonces disfrutar y entender que ni hay que estar en la niñez, ni bajo rudimentos, estructuras religiosas, sino estar en la madurez del espíritu y alcanzar estos dos nombres de Beulah y Hephzibah, desposados, porque realmente en mí
Mírenme, señores, a mi esposa nadie le puede tocar. Tendré que yo realmente, ¿cierto?, emitir fuerza y poder si ella está en peligro. Imagínate, el vil hombre dice esta cosa. Imagínate la novia de Cristo. Piensan. Imagínate la novia de Cristo. Imagínate ustedes, lindas novias de Cristo. Entonces, la palabra rudimento, utilizada aquí, significa esquema. No. Y esquema quiere decir limitación dentro de un orden de patrón tradicional y hasta familiar. ¿Sabe que el 91, yo, recibiendo la fe ya hacía 6 meses, apareció en mi pierna aquí abajo, mi pie, un hoyo redondito de unos 3 centímetros hacia adentro, casi el hueso. Yo no sabía qué era y de dónde apareció esto. Yo vivía en un 3er piso, voy al 1er piso, era una doctora de la médico militar, y yo digo, ¿qué es eso que tengo yo? Apareció hace 2 o 3 días, lo vi poco y como que se me hunde. Me mira y me dice, ¿tú tienes diabetes? Yo no creo que tengo diabetes, yo no he hecho que tengo diabetes. En realidad me dice, tu padre, tu madre, bueno, ellos todos tienen diabetes. Chequea a ver si tú tienes diabetes. Yo voy y chequeo, a mis 24 años tenía 1.10 de diabetes. Yo voy allá y digo, espérate, señor. En la escuela bíblica, usted me dijo que yo soy una nueva creación. Que las cosas viejas han pasado. He aquí son todas nuevas. Tú tienes el control de mi espíritu, de mi alma, y no tienes el control de mi cuerpo. Tú lo tienes, y yo soy una nueva creación. Hermanos míos, si ustedes quieren, lo creen o no lo creen, pero a los 2 días yo estaba totalmente sano. El hoyo se llenó. Todavía tengo esta hermosa cicatriz para que me recuerda esto. Ahora lo que van a oír es importante. Por eso hice este ejemplo para que ustedes vayan al próximo. Nosotros no somos para seguir el patrón de este mundo. ¿Ok? El patrón de este mundo se encuentra en un terreno estrecho que se llama Mizraim, que significa Egipto, que es símbolo del mundo. Porque Egipto, Mizraim, es tierra estrecha, pero Beulá significa desposada. Ok, vamos a seguir aquí bien. Pero, ¿qué más está diciendo este texto? Que cuando éramos niños estábamos esclavizados a los esquemas de las limitaciones. Esto es Egipto. A pesar de que los rudimentos aparentan otorgar libertad, en realidad nos enreda en sus limitaciones y eres un esclavo mientras tú estás ahí. Si tú vas a un médico y te dice tú tienes cáncer, espera tu muerte. Es un gran porcentaje, ¿cierto? Pero a él los va a llevar ahora bien. Yo quiero atención a todo lo que van a oír porque hay sanación para todos. Desde el alma hasta el cuerpo. ¿A qué se refiere niños? Niños se refiere a inmaduros, ¿cierto? A personas que no están relacionadas con el espíritu. Todavía carnales. Esos pues están esclavizados en los esquemas del mundo. Allí las personas no pueden ser, allí las promesas no pueden ser parte de ellos, porque, vamos a leer por ejemplo 1 Corintios 3:1, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, obviamente, estos niños no son espirituales, sino son carnales, son entonces cristianos, niños en Cristo dice. O sea, entonces hay muchos cristianos que son tan niños que no se están modificando y que a pesar que tienen promesa, no las alcanzan porque todavía están esclavizados a sus esquemas, que son los rudimentos. Los niños en Cristo en realidad
son carnales todavía. Los esquemas te dicen cómo tú debes pensar. Muchos creyentes no tienen esa visión abierta, no tienen esa visión espiritual por causa de que todavía los esquemas, los rudimentos del mundo, a un religioso, los mantienen esclavizados. Ellos no pueden conocer lo espiritual ni experimentar la plenitud, la abundancia de la ingeniería del reino de Dios. Ok, hablamos de otro mundo. Créenlo esta cosa. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Son es del ser, de eres o no eres. Entonces, un esclavo no experimenta ni libertad ni alcanza la promesa, ni abundancia. Está dentro de sus limitaciones impuestas por los rudimentos. Porque nosotros éramos también esclavos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar en griego ahora. Regeneración y por la renovación. En el estoy usando. Por favor, quiero que presten especial cuidado esta mañana a las dos palabras, frases, lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Van a ver que en su vida van a suceder cosas porque hay lavamiento. Hay lavamiento. Y no en las manos. Almático, espiritual. Oyen, ahí estoy casi terminando. Regeneración tiene que ver con la nueva genética. Si no le gusta esta palabra, busquen otra palabra porque es regeneración. Somos regenerados. Dios empezó un cambio entonces molecular espiritual en tu vida. No, porque Dios se refiere a lo espiritual. Sí, a espiritual yo estoy hablando. Porque todo lo que hay existió de lo que no había. ¿Sí o no? Ahora yo quiero llevar a entender que usted está modificado genéticamente, espiritualmente. Entre otras cosas, entonces vamos a desactivar también enfermedades. Porque explíquenme ustedes por qué existe el don de la sanación dentro de la iglesia de Jesucristo. Si el que tiene cáncer tiene que morir de cáncer. Y si el que tiene diabetes tiene que morir de diabetes. ¿Por qué? Entonces existen esos dones y los imparte Dios. Porque Él imparte este don para que realmente recibimos esos cambios realmente en nuestras vidas y beneficios para nosotros. Enfermedades generacionales. Ya mis hermanos tienen realmente su diabetes. Yo dijo que no tendré diabetes. Ataduras almáticas. A mi papá le gustaban las mujeres. El hijo sale igualito también como el papá. No son ataduras. El papá tenía 10 mujeres, el hijo tiene 11. Fue una por encima. Esto es lo mismo. El papá fue airado, el hijo también sale airado. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que no hay una conexión almática? ¿El ADN de uno no entró al otro? Si tu abuelo entonces murió de cáncer y tu padre murió de cáncer, tú no tienes que morir de cáncer. Se acabó esto. Porque Dios está en un firme y sostenido proceso de cambio de nuestros genes espirituales que han modificado hasta asuntos de nuestra genética generacional. Y no con eso quiero decir que usted no va a morir un día con un infarto o con algo, una enfermedad, pero es cuando el tiempo cumplido. Mientras el tiempo no es cumplido, usted está reservado como desposada. Amén. Sería vital que puedas creerlo esto.
Hay autoridad en el hombre creyente genuino para detener esta línea generacional de sobremanera como protección para su propia vida y para sus descendientes en la casa. Los patriarcas bendecían o maldecían sus descendencias y así prosperaban o se quedaban estériles. ¿Cierto? Lo sabemos y lo hemos escuchado. Por otro lado, quiero que ponemos atención también a la renovación, que tiene que ver las cosas desde una nueva mentalidad. Nuestra mente van juntos. Necesitas regeneración para que tú hagas una renovación, pero la renovación te va a dar más regeneración. Nuestra mente es ahora la mente de Cristo, es una mentalidad sobria. Esto quiere decir que no es una mentalidad de mixtura, escoge lo mejor y no será quitado. A esto me refiero, sobria, no mezclada, y de hechos que constituyen nuestra actividad de un hombre nuevo y todo lo que él va a vencer en el curso de su vida. Cuando entregamos entonces nuestra vida a Jesucristo, quiere decir terminamos con el liderazgo de nuestro hombre viejo. No puede ser que yo era a una manera y ahora me encubro con lo espiritual, pero lo manifiesto esporádicamente en el curso de mi vida. Digo, pero ¿de dónde es esta cosa? Es porque todavía lidera el hombre viejo. Se acabó nuestra vida que sustentábamos a nivel carnal y almático y dimos comienzo a operarse en nosotros un proceso, oyen, regenerativo. Un proceso regenerativo. Significa genes en griego. Generativo es de genes, de genoma, de génesis. Regeneración es un nuevo nacimiento. Las cosas viejas han pasado, todas son estas nuevas. Había maldición, en el hombre viejo hay maldiciones. Hacía un negocio y el negocio nunca era fructífero. Siempre escogía esto, pero me salía el otro. No sabía escoger lo mejor, porque hay algo, una maldición. No puede ser al hombre regenerativo. Genes tienen que ver con transferencia genética, espiritual. Esto es lo que son ustedes. Vamos a entenderlo. Y si sois de Cristo, sois, es ser otra vez, ser. Si tú eres de Cristo, tú eres Cristo, porque Cristo no es una palabra titular, es un estado, unción, significa unción. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos, según la promesa. Soy de Cristo, es asunto genético, porque determina una nueva descendencia de promesas y vida en abundancia. Transferencia genética es pasar el poder genético a la descendencia. Regeneración tiene necesariamente que ver con eso. ¿Qué cosa es regenerar? Dios empieza un trabajo que comienza por el espíritu, sigue con el alma y concluye con tu cuerpo. Tú me dirás ahora mismo, pero Pablo estaba enfermo. Y yo te digo, sí, estaba enfermo, pero los genes de la regeneración no le permitieron morir en su enfermedad. Entonces, el problema no es que tú tengas algo, es que tú realmente estás en la regeneración espíritu, alma y cuerpo. Tu cuerpo en un momento tiene que también regenerarse en el modo de un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, Dios te reserva hasta el cumplimiento de su propósito. Ok, yo creo que me entienden en toda la configuración. Por eso también Él imparte dones de sanación, porque los impartió. Dicen, no, al que le toca morir, que se muere. No, hay dones de sanación. Claro que sí.
Eres un ser integral y Dios hace en ti un trabajo también integral. A mí me pusieron una vez a orar, por ejemplo, para que se me regenere un segundo riñón, porque yo tengo un solo riñón. Y yo daba oraciones, ¿sabes? Entonces yo dije una cosa, es más, voy a vivir con el poder de un riñón. Y de verdad, la vitalidad nunca me ha faltado a mis 54 años, porque usted sabe que el riñón te quita la mitad de la vitalidad. Pero no fue así conmigo, porque obviamente entiendo que el poder de Dios opera espíritu, alma y cuerpo, que seas prosperado como prospera tu alma en todo. Entonces realmente nosotros, no es asunto de no enfermarnos, sino que estos genes espirituales nos fortalecen para que nosotros lleguemos a alcanzar el propósito. ¿Cómo empieza este proceso de Dios? Nos ha lavado con su espíritu, que es quien produce el cambio. Un cambio que Él mismo determina por medio del lavado. ¿Qué es este lavado ahora? ¿Saben qué es este lavado? Literalmente significa quitar. Es como el detergente Omo, quita manchas. ¿Qué? Quita manchas, está bueno esto. Entonces, lavar significa quitar. Entonces, por la regeneración vamos a poner. Primero hay que quitar, ser lavados. Y después vamos a ser regenerados para poner. Porque hay que quitar, pero hay que poner. Por eso dije, es tiempo de salir y tiempo de entrar. El lavado quita, la regeneración pone. Quitar todos los esquemas del mundo, los rudimentos, es quitar esos rudimentos de la mentalidad griega. Porque también usted tiene algo de griego en su mente. Quitar la religión de Babilonia en el espíritu. Quitar el espíritu dominante y controlador de Persia. Y quitar el hombre fuerte de sí mismo, que es Roma. Esta es la composición del hombre en este mundo, sus rudimentos. Y de esto somos lavados. De todo esto. Esto es todo lo que es la humanidad. Estos fueron los pensamientos y los genes que entraron en la humanidad. Grecia, Babilonia, Persia y Roma. Cada quien tiene algo que ofrecer, que dio. Entonces poner el poder de Dios y la libertad de su espíritu. Por eso es interesante que prestes atención a este siguiente texto. Jehová el Señor me abrió el oído y me ha dado entendimiento. Entonces, si tu oído se abre y comienzas a escuchar, vas a comenzar a entender. Y yo no fui rebelde, no me he resistido, ni me volví atrás. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Esto es una también profecía mesiánica de Isaías 55, pero extendido algo que lo vamos a ver ahora más adelante. Yo creo que está entendiendo cómo es el lavamiento también por la humillación. O sea, Él nos enseñó, Jesucristo, el camino del lavamiento y de la humillación. Dice, el Señor es quien me ayuda, dice ahora Isaías. Por eso no me hieren los insultos. Tanto que yo me defendía cuando venía fulano y me defendía. Siempre yo quería echar la culpa a ellos. Y sutilmente utilizaba la inteligencia para decir, no, tú tienes la culpa. Aquí dice que no me hieren los insultos. Entonces yo tengo que tomar esta diagramación espiritual en mi vida. Por eso me mantengo firme como una roca. Pues sé que no quedaré ridículo, porque obviamente aquí estamos realmente en el encuentro con la paz del Señor. El que está en la paz no se defiende, no le importan los insultos, lo ve tan banales. A mi lado está mi defensor. El Señor es quien me ayuda,
¿quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Isaías 55. Todo esto yo quiero que lo... Isaías 50 entero. Esta es la radiografía del cristiano victorioso, hermano mío. Es el camino que Jesús nos ha abierto. La historia inicia desde este punto para culminarse al hombre espiritual, que es el estado de ser victorioso ante todas las circunstancias. Mira, yo dije todas, no dije algunas. Todas. Si prestas debida atención y has incursionado a algo en intercesión y oración, vas a darte cuenta de que esas dos cosas son las dos armas básicas de tu oración: lengua y oído. Porque hay que hablar, orar, hay que oírle. Lengua del discípulo y oído del discípulo. Termino con eso, mis hermanos, porque es importante que sepamos que aquí hacemos un discipulado. Dice la palabra ir y hacer discípulos. ¿Ok? ¿Cuándo saben que hay una enorme diferencia entre creyente y discípulo? ¿Cuándo saben que en la iglesia hay muchísimos cristianos incrédulos? Y unos cuantos también creyentes, también incrédulos. Pero en cuanto a discípulos, que fue lo que se nos envió a hacer, marcará la preparación y el contenido de nuestra fe en toda circunstancia. El cristiano vive conforme a dogmas, el creyente según su propio ritmo, pero el discípulo acorde el ritmo de su maestro. La palabra discípulo es clave. El discipulado es la manera en que Dios transfiere sus genes a otro. Se la traje ahí, Pablo, cerré la puerta. No iba a quedarme fuera. Te doy un ejemplo. Jesús se relaciona estrechamente a un grupo de gente llamados discípulos, ¿cierto? 3 años después, ellos impartieron la esencia de Cristo en las naciones y no se quedaron en las costumbres judías. Ellos hablaban como Cristo. Entonces, unos por ahí en Antioquía los llamaron cristianos. Por esto, el discípulo te va a hacer verdaderamente cristiano a su momento, donde tú vas a decir, yo soy como mi maestro. Y lo dice la palabra que vamos a decir, ahora no, pero llegarán a ser como su maestro. ¿Qué cosa es el discipulado sino la acción de regenerarse en otros? O sea, el discipulado que estoy haciendo es para que ustedes se regeneran. Traigo la semilla de la regeneración. Un discípulo es formado en conocimiento, entendimiento, oyen, y carácter. No autoritarismo. Autoridad, que es distinto. Puede ser mudo y usted tenga autoridad. Un discípulo entonces es formado en conocimiento, entendimiento y carácter. Mucha gente fracasa en su vida personal, laboral y hasta sentimental por falta precisamente de este carácter del discipulado que no adquiere. En el carácter está nuestra unción. La unción reposa el carácter divino de los hombres, no al carácter de la carne de los hombres, sino al carácter divino de los hombres. De eso estoy hablando como carácter de discípulos, funcionar en la unción del Espíritu. El modelo entonces que Dios diseñó para que la iglesia crezca verdaderamente es a través del discipulado que alcanza unción. La promesa viene a cumplirse cuando su palabra ha sido sembrada. ¿Qué es hacer un discípulo? En primer lugar, es una transmisión genética para recibir su unción y hacer las cosas que su maestro ha hecho. Dos, participar en su naturaleza divina. Eso se llama funcionar en el Espíritu sin cesar.